Bueno, para realizar el cuatrimestral de astrofísica del segundo cuatrimestre debíamos realizar un trabajo relacionado a todos los temas. Entonces, yo voy a empezar desde el principio eh, astrofísica, digamos. Heliocentrismo, geocentrismo, gravedad, unidades astronómicas, ley de gravitación universal, leyes de Kepler y por último, pulsares y cuásares. Como había mencionado antes, el tema que yo elegí para finalizar la presentación había sido tema pulsares y cuásares. Que bueno, para esta investigación, digamos, todo lo que es astrofísica, debo remitirme al principio del universo, su creación, el sistema solar, cómo surgieron los descubrimientos, los planetas y sus movimientos, las leyes de las físicas unidas a la astronomía. Esto no sería posible sin los avances tecnológicos y científicos y el trabajo realizado por muchos especialistas sumando la carrera espacial de los países más avanzados y lanzamiento de satélites, cohetes, la llegada a la Luna, la sonda de investigación, sobre todo los planetas como Marte y muchas otras cosas, mucho más allá de lo que podemos nosotros conocer y comprender. Por ello, haciendo un repaso de lo visto hasta el momento en astrofísica, podemos entender que aunque sea un poquito, que son los pulsares y los cuásares. Empecemos. La creación del universo. Del polvo vienes y en el polvo te convertirás. Génesis 3.19. Esa frase de la Biblia busca entender que no somos eternos igual que las cosas materiales, pero no hace más que unir las creencias religiosas con las científicas sobre la creación del universo. Hay varias teorías y por mucho tiempo la religiosa perduró, pero con la llegada de la ciencia y los descubrimientos todo lo cambió. La teoría del Big Bang y el origen del universo constituye el momento en el que de la nada emerge toda la materia, es decir, el origen del universo, después de la explosión. El universo comenzó a expandirse hasta lo que conocemos hoy. A continuación muestro una imagen de lo que es el sistema solar y de esta puedo comentar que la astronomía es la más antigua de las ciencias, siempre fue importante desde la antigüedad, muchos interrogantes se planteaban y por eso se consiguieron datos sorprendentes. Por eso se interesaban en el movimiento de los astros, algo que era sumamente desconocido para ellos. Hace 4.600 millones de años se forma el sistema solar. Esta nube de gas y polvo empieza a colapsar y antes fue perturbada por una explosión de una supernova que aporta elementos más pesados y que finalmente formarán parte del sistema solar. Comienza un colapso gravitatorio donde se forma un disco en el centro y comienza a nacer una estrella. Y luego de los planetas se formaron alrededor de él. Y más tarde los satélites naturales de estos. Esta edad del sistema solar se calcula con un fechado radiométrico, técnica de carbono 14. Bueno, este mismo, el sistema solar, está formado por una estrella, 8 planetas, 5 planetas enanos, asteroides, cometas y rocas remanentes. Se define como año el tiempo que lleva un objeto a completar una órbita al Sol, entre paréntesis traslación, y día al tiempo que le lleva a completar una vuelta sobre su propio eje, entre paréntesis rotación. Velocidad de la luz sería la distancia recorrida en un año, año luz y unidad astronómica. Los años luz sería la distancia recorrida por la luz en un año y la unidad astronómica sería la distancia entre la Tierra y el Sol y un año luz equivale a 150 millones de kilómetros. Ahí pongo un par de fórmulas que muchas de estas se siguen utilizando en la actualidad para hacer cálculos y nada más. Teoría geocéntrica del siglo VI a.C. Un modelo en el cual la Tierra se situaba en el centro del universo y los planetas, así como el Sol y la Luna y las estrellas, se hallaban como esferas que giraban alrededor de la Tierra. El que tuvo mayor éxito fue la teoría geocéntrica del gran astrónomo Ptolomeo en el siglo II a.C., después de Cristo, corrección, y era de origen griego. Ptolomeo suponía que los planetas se movían en círculos cuyos centros giraban alrededor de la Tierra. Sistema heliocéntrico de Copérnico. El astrónomo polaco Nicolás Copérnico presentó en el siglo XVI un modelo más sencillo que sustituyó el sistema de Ptolomeo. En el modelo de Copérnico, el Sol está en reposo y los planetas, incluyendo la Tierra, giran alrededor de él en órbitas circulares. Esta misma se llamaría teoría heliocéntrica. Pero esto iba en contra de la filosofía y la religión, por lo que sus teorías y libros quedaron prohibidas en esa época. Leyes de Kepler. Entre 1609 y 1619, Johannes Kepler desarrolló tres leyes que describen el movimiento de los planetas en el cielo. La primera ley dice que los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas, estando el Sol situado en uno de sus focos. El punto de máxima aproximación al Sol de un planeta se denomina perihelio y el punto de máximo alejamiento se denomina afelio. Leyes de Kepler. La segunda ley dice que el radiovector que une un planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. La velocidad del planeta no es constante. Cuando está en afelio su recorrido es más lento que cuando está en perihelio.
Y la tercera ley dice que para cualquier planeta el cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita elíptica, que sería del punto 2 al A3, constante, ahí que se puede apreciar en la imagen. Esto significa que el tiempo que demora la órbita, esto significa el tiempo que demora la órbita, que se supone que es entre más cercano esté al planeta del Sol, gira más rápido y viceversa. ¿Y qué es la gravedad? Si un cuerpo cae en dirección a la Tierra, la velocidad de caída del cuerpo va aumentando a medida que se acerca a la superficie terrestre. Se dice entonces que el movimiento del cuerpo en un movimiento acelerado, esta acción de la gravedad recibe el nombre de aceleración. La gravedad y su símbolo suele ser la letra G. La gravedad es la máxima fuerza de atracción entre dos cuerpos y se expresa matemáticamente con la fórmula de Newton. Es una constante. Ahí se puede apreciar bien en la imagen. Es la fuerza que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos atrayéndolos hacia su centro. Es la responsable de todos los movimientos que observamos en el universo. Esta constante actualmente se utiliza para muchos cálculos físicos y astrofísicos. Otra ley es la ley de gravitación universal, hecha por Newton, que esta ley es una de las leyes de la física que predice que la fuerza ejercida entre dos cuerpos de masas, supongamos que m1 y m2, separados de una distancia que la unidad sería r, es igual al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. G es la constante de gravitación universal. Y ahí podemos apreciar una fórmula que también es utilizada mucho en cálculos físicos. Continuando con la anterior diapositiva, la fuerza de atracción de la Tierra, la gravedad y la gravitación están definidas por la ley de gravedad o ley de gravitación universal. Con esta ley podemos hacer todo tipo de cálculos. ¿Cuánto pesaría en otro planeta? Es una de las preguntas que nos planteamos durante el año. Lo que podemos decir es que la gravedad cambia dependiendo de los planetas. ¿Qué pasaría si fuéramos otro planeta? Si es Júpiter una persona que pesa 75 kilos, pasaría a pesar más de 160. En cambio, si ese planeta es Plutón, aunque desde el año 2006 ya no es un planeta, sino un planeta enano, esa misma persona apenas llegaría a los 5 kilos de peso. A continuación muestro una imagen que es una tabla y que con esta tabla podemos hacer cálculos aplicando diferentes fórmulas de física, entre ellas la de gravitación universal. Bueno, y habiendo ya finalizado con lo que es la presentación base, voy a tocar el tema que yo elegí para desarrollar, que fueron los pulsares y cuásares. ¿De dónde nacen estos mismos? Y bueno, los pulsares nacen de la muerte de una estrella normal masiva. Las estrellas masivas terminan en sus vidas en enormes explosiones cósmicas llamadas supernovas y en algunos casos dejan como remanente un pulsar. Este tipo de estrella es extremadamente densa. Puede concentrar la masa hasta 3 soles en solo 20 kilómetros de diámetro. Son tan densas que una cucharadita del interior de un pulsar pesaría casi 1000 millones de toneladas. Como dije antes, los pulsares son estrellas ultra densas y muy magnetizadas que giran extremadamente rápido y que emiten luz en forma de haces, que solo podemos ver cuando cruzan nuestra línea de visión. Son como faros cósmicos. Es una estrella de neutrones con un fuerte campo de visión magnético que induce la emisión de radiación intensa en intervalos cortos y regulares. Tienen dos haces apuntando en direcciones opuestas, pero teniendo en cuenta las diferentes posiciones e inclinaciones que la estrella puede tener en el cielo, podríamos detectar ambos o solo uno de los haces de luz. El nombre de pulsar proviene de hecho que vemos la luz de estos objetos cuando sus haces de luz cruzan nuestra línea de visión. Esto ocurre muy rápido, de manera que recibimos su señal como un pulso. Habiendo hablado más o menos un poco de los pulsares, vamos a hablar también sobre la velocidad, la luz y los pulsares conocidos. Los pulsares también son increíblemente rápidos, pudiendo realizar una rotación completa en pocos segundos. Algunos son tan rápidos que pueden rotar aproximadamente en 0,001 segundos. Emiten luz o radiación electromagnética en todas las frecuencias, desde radio hasta rayos gamma. A las frecuencias más altas, rayos gamma de muy alta energía. Solo se conocen cuatro pulsares: los pulsares del cangrejo, Vela Geminga y PSR B1706-44. De la superficie del pulsar también se emite un viento de partículas. Esto es muy importante porque estas partículas pueden interactuar con el medio circundiante y dar lugar a otra fuente astronómica, entre paréntesis, pleiadion o viento de pulsar. Un dato también que me encontré ahí investigando sobre estos pulsares y cuásares fue que unos científicos en Australia habían descubierto el pulsar más brillante de la historia. El universo, que lo que le decía este artículo mismo era que decía que el universo tiene un nuevo y muy luminoso punto hacia donde observar. Esta semana, científicos en Australia afirmaron haber descubierto el pulsar más brillante de la historia fuera de la Vía Láctea. Según sus estudios, esto fue posible gracias al uso de nueva tecnología en el telescopio
ASCAP, operado por la Agencia Científica Nacional de Australia. Esto fue el 3 de mayo del 2022, de este mismo año. Ya habiendo hablado de lo que son los pulsares, voy a hablar un poco de lo que son los cuásares. Los cuásares, cuasi y estelar, son objetos que se confunden con estrellas, aunque no lo sean. Se trata de galaxias muy luminosas y muy pesadas, extremadamente distantes en nuestro universo. ¿Qué es un cuásar y cómo se forma? El término cuásar o cuásar es el acrónimo de lo que se define como una fuente de radio cuasi estelar. Por sus siglas en inglés, los cuásares se forman cuando el agujero negro situado en el centro de una galaxia comienzan a engullir toda la materia que se encuentra a su alrededor. ¿Cómo identificamos a los cuásares? Estos empezaron primero a identificar en la década de 1950, más tarde se vio que mostraban un desplazamiento al rojo más grande que cualquier otro objeto conocido. La causa era el efecto Doppler, que mueve el espectro hacia el rojo cuando los objetos se alejan. Y ya habiendo tocado el tema del peso de los pulsares, también podemos hablar del peso de los cuásares. Comparando las correspondientes emisiones con los cuásares más cercanos, los cálculos dieron el resultado de que la masa de eh, la masa o peso del agujero negro observado era 3.000 millones de veces superior a la de nuestro Sol y 1.000 billones de veces superior a la masa de la Tierra. Ubicado a unos 581 millones de años luz de distancia, Markarian 231 es el cuásar conocido más cercano y el Urlig, que sería la definición de galaxia infrarroja ultraluminosa, más luminoso del universo local. Se conocen más de 200.000 cuasares en el universo y absolutamente todos ellos están muy lejos. De hecho, el más cercano se encuentra a 780 millones de años luz y el más lejano a 13 millones de años luz.